Historia de Tarkir, Tormenta Dracónica. Capítulo 1. Los siguientes artistas eran una rareza de carteras engorrosas e incienso empalagoso, con lanzas adornadas con cintas y espadas grabadas, y los tocados parecían melenas extravagantemente decoradas. Cada vez que se movían, tintineaban, y ocasionalmente, traqueteaban como una bolsa llena de dados de hueso. Narset los observaba con interés mientras se preparaban en lo que parecía un escenario en la bulliciosa taberna. Taberna, que a menudo era la primera o última parada para cualquiera que se aventurara en la ruta de la sal. La taberna se alzaba en las afueras del pueblo pesquero que rodeaba el monasterio del lago Dirgur. En años pasados, había sido un establecimiento mucho más pequeño, regentado por una anciana monja que había renunciado a sus votos por un escandaloso tríptico de maridos. Pero lo que una vez fue un goteo de clientes se convirtió en un diluvio implacable, y los propietarios se vieron obligados a expandirse. Narset sospechaba que pronto habría más obras de renovación, ya que la clientela nocturna ya se estaba dispersando por el aire perfumado con jazmín. Tomaré nota para organizar una reunión formal, aunque solo sea para recopilar historias de los dueños de la taberna. La posición de Narset como maestra de camino significaba que muy pocos estaban dispuestos a ser sinceros con ella, y aún menos tenían el valor de ser algo más que aduladores. La pareja en el escenario se rozó la frente, con los rostros ahora oscurecidos por máscaras bestiales, una era roja, la otra era azul. Cuando se las pusieron, se preguntó Narset. Se sentó lo suficientemente cerca como para oír a los dos reírse entre dientes en un dialecto que les resultaba familiar. Contenía jerga de los sultai, algunas blasfemias de los afzanes y conjugaciones tan extrañas como su parafernalia. Narset ansiaba preguntarles de qué provincia provenían y a qué se debía que su gramática fuera tan elástica, si las idiosincrasias de su habla eran propias de su pueblo natal o fruto de una vida de viajes, o si era algo peculiar de ellos y solo de ellos. Había oído apócrifos sobre cómo los gemelos desarrollaron su propio lenguaje, y ciertamente, los dos podían pasar por tales, ya que tenían la misma complexión, la misma sonrisa torcida, la misma manera de inclinar la cabeza, como si dos zorros estuvieran compartiendo secretos. Esperaré a que termine el espectáculo, se dijo Narset. Seguramente sería una metedura de pata terrible si los interrumpía en medio de su actuación. Aunque Narset era la maestra de caminos, parecía igualmente posible que vieran su atención como una bendición. Si tan solo supiera más sobre ellos. Así, podría evaluar mejor las consecuencias de acercarme. Pero para obtener esa información, realmente necesitaría poder hablar con ellos. El problema se estaba enquistando. Amigos, gritó la más baja de las dos con un gesto de la mano. El ruido en la taberna se convirtió en un estruendo, y los clientes se acomodaron en cualquier silla o taburete que pudieron encontrar entre la multitud. Los que no encontraron asiento se apoyaron contra las paredes. Cuando incluso el murmullo se apagó, el artista volvió a hablar con un tono alegre y animado. Venimos a vosotros esta noche para entreteneros. Narset sintió una punzada de reconocimiento. La artista ya no llevaba su máscara de celadón. Había desaparecido sin que Narset se diera cuenta. En su lugar había un rostro mucho más familiar, pintado con papel maché y pintura, un rostro que Narset veía a veces en sus pesadillas. Oh Jutai. Y Educar. El otro intérprete, ahora montado a horcajadas sobre un par de zancos, comenzó a merodear en círculos alrededor de su compañero más bajo, exhalando humo hasta que el escenario quedó oscurecido por el gris, y el primer intérprete se diluyó en una silueta borrosa. Para contarles cómo los 5 clanes fueron una vez esclavizados, encadenados.
De la oscuridad surgió el sonido de cadenas tiradas y un gran peso levantado del suelo, provocando risas nerviosas entre la multitud. A los caprichos de los señores dragón, y un héroe. La artista se tambaleó entre el humo y Narset tuvo que contener un grito de sorpresa. La máscara de Ojutai había desaparecido. Ahora, la artista, con los brazos abiertos como si pudiera abarcar la sala con ellos, lucía el rostro de Narset, o al menos la versión que alguien grabaría en una máscara mortuoria, santa y serena, desprovista de toda expresión real, impecable y vacía. Reunió a los líderes de los clanes para salvarnos a todos. Disculpe, dijo una voz malhumorada de mujer. El acento era Temur. Los demás líderes de la rebelión tuvieron que convencer a Narset para que ayudara. Un ingeniero Mardú, a juzgar por la colección de herramientas que colgaban de su cinturón, asintió con mal humor. Sí. Lo único que hizo fue descubrir el ritual de la tormenta. Narset se recostó en su silla. Le encantaba la taberna. A pesar de lo abarrotada que estaba y de lo olorosa que a veces podía ser su clientela, era uno de los pocos lugares donde Narset podía ir y disfrutar del anonimato, o al menos, algo parecido. No era tan ingenua como para creer que podría pasar desapercibida, pero si alguno de los clientes la reconocía, se lo guardaba para sí. Sin embargo, todo eso podría cambiar si la actuación conmovía al público y devolvía sus lealtades nativas. En fin, Kotis fue el verdadero héroe. Ninguno de los demás líderes de la rebelión murió y luego regresó para continuar con sus labores, se quejó una mujer entre la multitud. Su vestimenta revelaba al mundo que era Sultai. El reluciente jade blanco de su mandíbula, magníficamente grabado, indicaba que ella también había muerto y había regresado para cumplir con las responsabilidades que habían sobrevivido a su breve encuentro con la muerte, y que esas responsabilidades seguramente incluían colaborar con su gobierno a un alto nivel. Narset se dio cuenta de que sus ropas estaban hechas de las mejores sedas, claramente, la mujer estaba al menos a un paso de la nobleza. Solo porque los demás líderes de la rebelión eran demasiado listos para ser asesinados, disparó el ingeniero Mardú, quien a Narset le pareció mucho más joven al observarlo por segunda vez. Su rostro aún conservaba una ternura juvenil, que contrastaba con su mueca feroz. La creciente discusión fue interrumpida por un repentino rugido ensordecedor. Tras el artista, un cataclismo de formas se alzaba entre el humo. Silumnar con cabeza de serpiente, Atarca con su corona de astas, Colagan con sus espinas, Dromoka brillando como el sol, y, por supuesto, Ojutai con sus plumas, hermoso y despiadado como el invierno. Alguien entre la multitud gritó, alto y delgado. Narset se tensó. Ilusiones, se dijo. Nada más. Pero el pulso de Narset todavía latía con fuerza en sus venas. Una vez, entonó la artista, desenmascarada, con las manos entrelazadas. Desnuda, su rostro estaba austero y casi inacabado, como un fragmento de porcelana esperando el pincel de un artista. Los señores dragón gobernaban. Ellos y sus descendientes nos cazaron. El humo empezó a moverse, en espiral, ahora con un atisbo de alas y escamas, mientras los rostros de aquellos señores dragón se distorsionaban, desvaneciéndose en la oscuridad. No había rastro del otro artista, aunque el aroma de su magia impregnaba el aire. Gritos empezaron a resonar en la oscuridad, voces que imploraban por sus vidas. Nos mataron. Las voces fueron devoradas por el sonido de cartílagos masticados y carne desprendida de los huesos, de órganos arrancados de los vientres, vaciados hasta dejar solo una brizna de piel, una cacofonía húmeda y pestilente tan vívida que Narset oyó a varias personas vomitar. Casi podía oler ese hedor a carroña.
Nos dieron a elegir, alinearnos o morir. Narset pensó entonces en Ojutai. Antaño, ella había sido su novedad favorita, una humana sin otro deseo que el de adquirir más conocimiento. Cuánto la había amado por eso. La gran maestra y su alumna perfecta. Y cuánto lo había adorado ella a cambio. Bajo su cuidado, Narset había prosperado, había encontrado dirección y estructura. Durante unos años maravillosos, no sufrió ninguna de sus inquietudes habituales. Había tenido un propósito. Paz. Pero ese era el don de Ojutai, una capacidad implacable para convencer al mundo de que su camino, su visión, no solo era la mejor opción, sino la única, incluso si eso significaba la pérdida de los guerreros del fuego fantasmal y el sacrificio de la identidad cultural Jeskai. A diferencia de los demás señores dragón, el gran maestro no necesitaba coaccionar a la adoración, intimidarlos para que le sirvieran. Se habían puesto sus collares voluntariamente y se habían entregado a sus garras, todo con la esperanza de que, al morir, obtendrían lo que les habían enseñado a codiciar, renacer a imagen de su opresor. La mujer Temur no se equivocaba. Narset necesitaba ser convencida. Incluso ahora, una parte miserable de ella lamentaba su participación. Al salvar Tarkir, Narset perdió a su dragón. Y durante siglos, eso fue lo que hicimos. Eso hicieron los demás clanes, dijo el ingeniero Mardu, cruzando los brazos. Eran humanos, lo cual sorprendió a Narset, y de complexión esbelta. Que ella supiera, estos roles en los Mardu solían ser asumidos por especies mucho más grandes. Nuestro clan no se arrodilló. Hicimos una tregua con Colagan y su prole. Una tregua que solo sirvió para matar de hambre a tu gente. ¿Sabes cómo morí?, dijo la noble Sultai, cuya mirada se volvió opalescente y extraña por la luz. Porque un chico de tu clan me atravesó con su cuchillo. Era comerciante, de camino a casa con mi esposa e hijos. Lo encontré en el camino de la sal, casi muerto de hambre. Le di de comer. Pero no fue suficiente. Lo quería todo. Me mató por arroz para 2 días. Ella roncamente pronunció las siguientes palabras. Dime que valió la pena. Dime que esto era lo que los Mardu pedían, lo que imaginaban al acordar esta tregua. Dime que saber que tu pueblo ha sido llevado a tal desesperación no te avergüenza, y no volveré a hablar de ello. Lo siento, respondió de inmediato, estremeciéndose. No hubo valor en lo que te pasó. Por mucho que lo intentaron, los señores dragón no pudieron extinguir nuestro espíritu, gruñó el artista, aparentemente ajeno a las interminables interrupciones, y el humo se llenó de puntitos de luz, como antorchas en la oscuridad. Las brasas de la rebelión siempre estuvieron ahí. Pronto, se convirtieron en una llama inextinguible. Al oír la palabra incendio, el humo estalló en un infierno sin calor. Como si le hubieran dado una señal, el segundo artista salió de entre las llamas entre una lluvia de aplausos confusos, con los rostros iluminados del público a medio camino entre el asombro y un terror creciente. Se acercó a su compañero, el fuego proyectaba profundas sombras sobre sus rostros delgados, recortados de tal manera que apenas parecían humanos. El Temur. Ambos intérpretes alzaron sus manos derechas al unísono y las bajaron sobre sus respectivos rostros, como un hacha que se estrella contra la garganta de una pesadilla. Para cuando sus manos volvieron a posarse a sus costados, estaban de nuevo enmascarados, esta vez con las imágenes de Esquigarra Dragón y Alniun, la 2 veces susurrante, la que se alzó para liderar la rebelión Temur y la que predijo su victoria. La Mardu, dijo la artista femenina, y entre un parpadeo y otro, pasó de llevar la apariencia de Esqui a llevar el rostro de Zurgo Stornender.
La Abzan, dijo su oponente mientras avanzaba sigilosamente. Con un tic de hombros y una brusca inclinación de cabeza, con la mano cubriendo su rostro, pasó de parecerse a Zurgo Stormrender a adoptar el rostro orgulloso de Felotar. El Sultai, dijo su compañero con un tono claro y ligero de tenor, sin amortiguar su voz a pesar de que ahora lucía una recreación perfecta del rostro de Cotis. Narset empezaba a comprender cómo la pareja lograba sus cambios de máscara. Tenía algo que ver con los intrincados tocados que llevaban, enormes estructuras de piel blanca y terciopelo negro, bordados de cobre y volutas esmeralda, y plumas colgantes de un tamaño inverosímil. Claramente, las máscaras estaban alojadas dentro de ellas, pero lo que Narset aún no podía intuir era cómo la artista había cambiado de máscara, porque eso parecía mucho más difícil de hacer. «Y el Jeskai», dijo su compañero. Narset hizo una mueca. Le emocionaba presenciar un espectáculo tan magistral, pero estaría feliz de vivir el resto de su vida sin volver a ver su rostro como utilería. «Juntos», dijo la mujer con el rostro de Narset, con un tono de voz que se tornaba astuto, con un énfasis deliberado, en reconocimiento de las interrupciones previas. Buscaron poner fin al reinado de los señores dragón. Juntos, lucharon por la libertad de Tarkir. Y la multitud rugió tan fuerte que la tomó por sorpresa. Las mesas fueron golpeadas, el suelo pateó con un estruendo de botas. Narset se resistió a taparse los oídos con las manos, era demasiado y demasiado ruidoso. Podía sentir el ruido en los huesos. El pánico la recorrió. Antes, la taberna solo se había sentido apretada, pero ahora, era como si no hubiera distancia entre ella y los demás clientes, y si no se iba ahora, nunca lo haría, quedaría atrapada para siempre en esta avalancha de voces. Se tocó los pulgares correspondientes con los dedos de cada mano, contando en voz baja. Cuando Narset llegó a 20, empezó a contar las plumas de los tocados de cada artista, 18, 7 naturales, el resto claramente artificiales, y las herramientas, 14 en total, que colgaban de los cinturones de los ingenieros Mardu. Luego, contó a la clientela de la taberna por edad, clan, supuesto género y cualquier otra categoría que se le ocurriera. Tras unos instantes, el pánico se aflojó, lo suficiente como para que Narset pudiera respirar de nuevo. Lucharon para que su gente ya no fuera presa, bramó la artista, y mientras hablaba, el aire resonó con el estruendo de la batalla. Su voz se elevó hasta convertirse en un trueno inhumano y retumbante. Una luz azul la envolvió como una llama. Para que sus tradiciones fueran protegidas, su pasado no devorado, sus vidas solo suyas. Aunque se enfrentaron a los mismísimos señores dragón, no flaquearon. Su contraparte dobló los dedos y la luz se consolidó formando un diorama flotante, rodeando el aire sobre su cabeza como un halo. Aunque de un azul celeste y ligeramente transparente, era claramente el crisol del dragón espíritu, donde Narset y sus aliados se habían reunido para cambiar el destino de su mundo. Narset, dijo el intérprete. Junto con el sabio Almiul, había descubierto un hechizo antiguo, quizás tan antiguo como el mismísimo multiverso. El ritual Storm Nexus. La memoria se impuso a la insoportable percepción de Narset sobre la multitud. Había sido una apuesta arriesgada, no tenían ni idea de qué haría el ritual. Si la situación no hubiera sido tan desesperada, si hubiera estado sola y sin la convicción inquebrantable de Almiul, si los dragones no se hubieran acercado, furiosos de que una simple carne intentara una sublevación, Narset podría haber devuelto el decrépito pergamino que contenía el ritual a su estuche y no haberle dado más vueltas. Pero estaban desesperados, y el ritual nexo de la tormenta prometía invocar la esencia misma de Tarkir. Si hubiera fallado. Narset enterró el resto del pensamiento. Allí,
en el crisol, los líderes de la rebelión lanzaron el hechizo y se formó una gigantesca tormenta de dragones, más grande que cualquier otra que Tarkir hubiera visto. De forma distante, Narset se preguntó si los intérpretes tomaban en cuenta los comentarios, los superlativos, si bien claramente estaban ahí para crear drama, parecían innecesarios. Y, de ella, emergió. Las ilusiones se agrietaron como hielo, estrías dentadas serpenteando a través de la imagen del crisol, astillándose. Los fragmentos se dispersaron, y mientras Narset observaba, perdieron su forma, adquiriendo otras. Los dragones espirituales. Mientras versiones ilusorias de los dragones espirituales sobrevolaban, Narset pensó en cómo eran la encarnación no solo de las mayores esperanzas de sus respectivos clanes, sino también de los rasgos que los salvarían. Observó cómo los pocos abzanos presentes, con rostros atormentados por el recuerdo, se inclinaban ante los simulacros de Bete, recordando las historias de cómo Dromoka había exigido a los abzanos que repudiaran a sus muertos venerados. La señora dragón había tildado de antinatural su culto ancestral, y les había hecho elegir entre su pasado y la supervivencia de su presente. Bete, brillante como el sol del desierto, existía desafiando esos edictos, los espíritus perdidos de los abzanos reunidos en una forma singular. Al mirar a la mujer Sultai, Narset vio el brillo de las lágrimas en sus ojos. Tebal, justo e implacablemente imparcial, debió de ser un alivio tras siglos de vivir bajo el dominio de Silumgar. Durante años, los Sultai tuvieron que inventar nuevos ritos y festivales, con la esperanza de distraer a su opresor del aburrimiento y la paranoia sin fin, y así evitar su aniquilación un poco más. Lo mismo ocurrió con los Mardu y los Temur. Colagan los había dividido, y Nerib ahora los unía, defendiendo la fuerza del colectivo. Atarca se abrió paso a través de los susurradores de los Temur, reduciendo al clan a una manada de cazadores. Quedaron reducidos a herramientas, despojados de su humanidad. Su único propósito era alimentar a Atarca y a su prole, y según los rumores, ella y su prole sentían una predilección particular por los Temur. Pero los Ureni, los celosos Ureni, no permitirían que nada les sucediera a los Temur. Ni ahora, ni nunca. Por esa razón, Narset sabía que debía amar a Siko, la dragona espiritual a la que había invocado en el ritual, a la que había montado en la batalla contra los señores dragón, cuya esencia había moldeado con sus propias creencias, su veneración por la verdad e incluso su deseo secreto de una personalidad más decidida. Pero no la amaba. En realidad, no. No como había amado a Ojutai, quien siempre había sido bueno con ella. Respetaba a Siko. Confiaba en la dragona espiritual. Si Narset moría, sabía que Siko seguiría brindando excelentes consejos a quien la sucediera. Su clan estaba a salvo ahora y permanecería a salvo bajo el cuidado de Siko. Pero no amaba a Siko, no con esas alas suyas, como tantos pergaminos desplegándose en el aire, un recordatorio del papel de Narset en el fin del mundo que conocía. Los líderes de su rebelión saltaron sobre sus dragones. Espera, volvió la voz del Temur. ¿Cómo supieron cuál era su dragón? Pensé, dijo el joven Mardu, un poco tembloroso. Los dragones elegían a los líderes a los que querían estar atados. ¿En serio? Me enseñaron que los dragones espirituales necesitaban un trozo del alma de los líderes de los clanes para, empezó a decir un anciano abzano que había guardado silencio hasta entonces. Eso no es lo que yo, dijo un bonito monje Jeskai, a quien Narset casi reconoció. Propaganda Jeskai. La batalla crucial obviamente fue liderada por... Mi padre estaba presente, así que él... Estás equivocado. De hecho... Mamá, quiero ver el espectáculo.
Haz que paren. Discusiones a gritos se desataron en la taberna, mientras los clientes defendían con alegría sus propios apócrifos. Narset echó un vistazo al escenario, donde los artistas permanecían con expresión algo desconcertada, con dragones fantasmales volando lánguidamente sobre sus cabezas. El ilusionista dedicó a su compañero lo que Narset consideró un encogimiento de hombros filosófico, y éste respondió con unos ojos color ocre oscuro en blanco. Te dije que deberíamos haber hecho un cuento popular, lo oyó murmurar Narset. Bueno, quería ser educativo. Y eso derivó en otra acalorada pelea, sumándose al ruido incesante. Los dragones, dijo Narset, decidiendo que ya era suficiente. Al principio no tenían forma. Su voz fue tan potente que sobresaltó a sus allegados, sumiéndolos en un silencio reverencial. Al callar, otros la imitaron. Oyó su nombre susurrado, pasó por la taberna como una promesa de libertad, y Narset lamentó la pérdida de la taberna como lugar al que podía ir y ser tratada como a cualquier otro viajero. Todos la esperarían después de esto. 5 figuras brillantes emergieron de la tormenta de dragones. 5 con siluetas de dragones, pero sin rasgos distintivos. Eran simplemente poder encarnado, esperando a ser invocadas, dijo Narset, sintiendo de nuevo como Siko se formaba bajo ella, como había clavado anzuelos en sus pensamientos, buscando un camino a seguir. Fui la primera en saltar sobre una. Luego las demás la siguieron, y nos unimos a nuestros dragones espirituales, tal como ellos se unieron a nosotras. Narset se obligó a mirar al frente, sin concentrarse en nada. La taberna estaba ahora en completo silencio, y había una cualidad insondable en ese silencio atento que la llenó de un repentino temor irracional. Se sentía como una boca abierta, una boca que la tragaría entera si se lo permitía. Juntos cabalgamos hacia la batalla, y finalmente empujamos a los señores dragón hacia la tormenta. Como dijimos, dijo la actriz con cierta esperanza. Héroes. Pero lo peor estaba por venir, dijo Narset. Los artistas soltaron un suspiro a la vez. Narset se dio cuenta de que ese había sido su último intento por mantener el espectáculo en marcha, y solo lamentó un poco haberlo descarrilado con su conocimiento de primera mano de los eventos que estaban dramatizando, fuera una representación decente o no. Narset detestaba esa máscara que era su rostro. Ambos se sentaron con las piernas cruzadas en el escenario, uniéndose al público en su absorto interés por Narset, mientras los dragones ilusorios se disipaban. Aunque los señores dragón fueron derrotados, las tormentas de dragones persistieron. Y han empeorado. Un murmullo bajo se deslizó por la taberna. Se han vuelto tan fuertes que pueden transformar la tierra misma. Ahora hay lugares donde nadie puede ir, y mucho menos vivir. Por no hablar de los dragones salvajes que han surgido. Estos nuevos dragones son bestias intratables. He oído informes. Narset podría haber continuado con su letanía de horrores observados, la lista de informes que había recibido y catalogado a lo largo de los meses, cada uno más terrible que el anterior. Incluso podría haberles contado la culpa que la agobiaba, el temor persistente de haber cambiado un mal por otro peor, de no ser por las puertas de la taberna que se abrieron de golpe. Una figura se recortaba contra la luz de los faroles, con los brazos abiertos. Quienquiera que fuera, había estado corriendo a toda velocidad. Su cuerpo se estremecía con respiraciones jadeantes. «Camino», bramó el recién llegado. «¿Camino? ¿Dónde estás?» No, ella nunca podría regresar aquí nuevamente. Lástima. Aquí tienes, dijo Narset, levantando un brazo de mala gana.
La figura se reveló rápidamente como un hombre de rostro suave con un bigote prodigioso mientras tropezaba por la taberna. Alguien ha llegado. Solicita audiencia, maestro de camino. Ella. ¿De quién estás hablando? Una mujer, jadeó, postrándose ante ella. Narset se estremeció al ver sus genuflexiones, no le gustaba la idea de que le tuviera miedo. Creo que al menos es una mujer. No. Tranquilízate, por favor. Todo estará bien, dijo Narset, agachándose para recogerlo del suelo, poniéndole las manos sobre los hombros para apoyarlo. Tiene alas, Mikan. Y ojos brillantes. Nunca la había visto. Se llama Elspeth, dijo Narset en voz muy baja. Y si ha venido a buscarme a Tarkir, algo terrible debe haber sucedido.